¿Cuáles son tus luchas más grandes? ¿Quién son tus peores opositores que más te han dañado en la vida? ¿Cuáles son tus más grandes debilidades espirituales? Nosotros vivimos en un mundo caído, con relaciones rotas, afectado por el pecado. Enfrentamos todos nosotros muchas luchas en la vida. Somos sorprendidos por personas y situaciones inesperadas. Perdemos algunas de las batallas en la vida, ¿no? Perdemos muchas de ellas, ganamos otras. Enfrentamos luchas contra nuestra carne y contra el mundo. Pero, más allá de la corrupción que hay en la realidad humana y natural que enfrentamos en nosotros mismos y en la sociedad, como Pablo describe situaciones en la carta a los Efesios entre capítulo 4 y 6, nosotros también tenemos una lucha de naturaleza sobrenatural que enfrentamos todos nosotros, que va más allá de la realidad física que vemos, de las relaciones que tenemos en la vida, que son de naturaleza sobrenatural. Nosotros enfrentamos eso, que sepamos, que lo conozcamos o no, es una realidad. Me acuerdo cuando Max y Michelle, me permite decir, estaba en casa y él ha hecho un comentario sobre la obra El Peregrino de John Bunyan y ha dicho, ¿por qué que el peregrino tenía la parte de las espaldas abiertas? Y Arturo me sorprendió con una contestación que ha dicho el siguiente, puede ser porque en esta lucha espiritual nosotros no podemos dar las espaldas. Será un error fatal. Hermanos, esta realidad es que le dice la Escritura Sagrada para nosotros. Y hoy les invito a reflexionarnos sobre la naturaleza de esta lucha sobrenatural, espiritual, no la que tenemos naturalmente contra elementos físicos que lo vemos. Y Pablo describe eso escribiendo a su carta a los Efesios. Le pido que abra su Biblia en el capítulo 6, a partir del versículo 10 hasta el versículo 24. Esta parte de la carta describe precisamente la lucha sobrenatural que enfrentan los cristianos. Es importante que nosotros pongamos nuestra atención porque sobre este tema, ponga tu atención, hay dos desvíos que debemos evitar. Hay un desvío que es una sobrevalorización de los enemigos espirituales. Hay comunidades que hablan demasiado en el diablo. Se parece que hasta él es el principal personaje de esas religiones. Y hay un otro desvío que es evitarlo e ignorarlo como si no existiera. Desconocer enemigos es una estrategia para errarnos y perdernos. Nosotros, por tanto, para que no nos equivoquemos de un lado una sobrevalorización, no podemos también, por otro lado, caer en la ignorancia. ¿Y cómo reaccionamos como cristianos? Viendo que dice Dios en su palabra. Porque Dios nos pone la medida correcta y lo que necesitamos saber. Vamos a leer, ponga tu atención en la lectura de Efesios capítulo 6, versículos de 10 hasta 24. Y la verdad, hasta el 20, perdón. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta aquí. Vamos a orar. Santo Dios y Padre, nosotros estamos delante de tu presencia, presentámonos confiados en la mediación de tu Hijo Jesucristo, en el hecho de que con su sacrificio perfecto, Él abrió acceso a nosotros a tu presencia. Con el poder de su sangre, de su sacrificio perfecto, somos perdonados, perfeccionados y somos garantizados el acceso a ti. Y nos acercamos a ti en este momento de adoración, con alabanza, con oraciones, con lectura de tu palabra. Pero decimos a ti, Señor, en nuestra debilidad, nosotros necesitamos de asistencia de tu Espíritu para que oigamos tu voz y seamos transformados por tu poder, por el poder de tu palabra. Ayúdanos con la gracia de la iluminación. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros precisamos decir algunas cosas en inicio de este tema. Ya destacamos que hay posiciones distintas y que son equivocadas. Una sobrevalorización de lo enemigo, que la Biblia dice que ha sido vencido en la cruz, ya ha sido derrotado, que ya está garantizado por la palabra de Dios la victoria de la iglesia del Señor hasta el último. Esto es. Pero la Biblia también dice para nosotros que el mundo está en el maligno, y que Él es el enemigo de nuestras almas. Y nos olvidamos de eso, hace con que estemos no listos para los ataques, ni siquiera lo reconocemos cuando lo experimentemos. La verdad es que nosotros enfrentamos en nuestra vida luchas y oposiciones de varias naturalezas, pueden causar una confusión sobre entender la naturaleza propia de la lucha que enfrentamos. Tenemos luchas internas, y Pablo describió en los últimos 2 capítulos de su carta estas luchas que tienen a ver con la carne, con la impiedad, con el pecado, la lucha que tiene a ver con el mundo que está bajo el efecto del mal, la sociedad, la corrupción, el pecado en la sociedad que también nos afecta. Pero dejó Pablo para la última parte de la carta hablar de un tercer enemigo, que no es percibido con los ojos naturales, que no son experimentados con la vida del día a día a partir de los contactos físicos. Es una lucha de naturaleza esencialmente sobrenatural. Y estamos hablando de enemigos en naturaleza espirituales. Ángeles que se rebelaron contra Dios y que están en esta realidad de rebelión hasta que sean todos condenados por siempre en el infierno. Aunque sean ya derrotados, como un ejército derrotado, pero que aún no ha entregado, bajado su disposición, sigue afectando. Esta es la realidad que tenemos espiritual. ¿Cómo describe la Biblia esta lucha? ¿Cómo podemos nosotros comprenderla? ¿Cuál es la naturaleza de esta lucha espiritual contra estos demonios, contra esos seres espirituales? ¿Cómo lo comprender? ¿Cómo nosotros nos preparamos? ¿Estamos listos? ¿Qué armas nosotros tenemos para luchar esta lucha una vez que eres espiritual? Porque las luchas naturales nosotros sabemos cómo hacerlo, ¿no? De cada uno de su propia naturaleza. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál es la fuente de fuerza que tenemos? ¿Cuál es la dinámica?
Son estas algunas de las preguntas que intentaremos responder a partir de la revelación bíblica, y para eso le invito a mantener su Biblia abierta en la pasaje que leemos de Efesios capítulo 6, versículos de 10 hasta 20. Vamos a ver cómo nos enseña la Escritura Sagrada sobre esto. La primera verdad que describe Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo, sobre la lucha espiritual, es la descripción de la naturaleza misma de esta lucha. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cómo la comprenden? ¿Cuál es la esencia de esta lucha? Está descrito entre los versículos 10 hasta 12. Mira cómo dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira que este versículo y este pasaje todo empieza con la expresión por lo demás. ¿Por qué ha dicho esto? Porque hasta aquí Pablo estaba describiendo las luchas que enfrentamos en la vida natural. Las dificultades que tenemos, por ejemplo, con el prójimo, los trabajadores con sus jefes, las dificultades, las luchas que tenemos en la familia, la relación marido-mujer, muchas veces hay desafíos entre padres y hijos, los desafíos que tenemos espirituales en la adoración, las luchas que tenemos anteriormente en la sociedad por los pecados, con las tentaciones, con las invitaciones malas que nos hacen las personas, con las malas influencias. O sea, Pablo hasta aquí ha descrito las luchas con el universo que percibimos con nuestros ojos físicos y con nuestra naturaleza física. Ahora que ya he descrito todo esto, llega una parte de la carta que dice, pero hay una lucha además, más adelante de estas todas que reconocemos con los sentidos naturales. Está hablando, por tanto, de una realidad espiritual o sobrenatural. El concepto espiritual a veces engendra una confusión, porque espiritual es todo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso la realidad natural. Pero acá estamos diciendo espiritual en el sentido de sobrenatural, o sea, una realidad que no está directamente relacionada a la materia, a que captamos con los sentidos naturales, la visión, la gustación, la audición, lo que sea, ¿ok? Son realidades espirituales porque vienen de seres también espirituales. Pablo describe esto cuando también sigue y nos habla en el versículo 11, mira, la segunda parte, les vestió de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está nominando acá quién es nuestro opositor. Aquel que Pedro dice que es el enemigo de nuestras almas. Distintamente de todo lo que se habló hasta ahora, no está hablando más de alguien que conseguimos ver con nuestros ojos, oír con nuestros oídos, sentirlo con nuestras manos. Es un enemigo de naturaleza esencial, espiritual y no con dimensión física. Es el diablo. En la parte final, o en la mayor parte del versículo 12, sigue explicando. Dice así, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, aspectos naturales de la vida, sino, en contraste, cuál es la naturaleza de esta guerra. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Claramente, Pablo ahora está diciendo lo siguiente, mira, la realidad es más amplia do que lo alcanzan nuestros sentidos naturales. Y las luchas que enfrentamos nosotros es más amplia do que aquellas que percibimos con nuestros sentidos naturales. Hay seres angelicales, rebeldes, que son nuestros enemigos. Ellos tienen poder y tienen influencia. La manera que Pablo describe eso es utilizando de palabras como potestad, principados y gobernadores. Todas estas son palabras que son utilizadas no exclusivamente para demonios o seres angelicales rebeldes, mas son utilizados también para autoridades naturales en la vida. Pero Pablo está diciendo, así como hay poderes que experimentamos en la vida,
por los gobernadores, los generales de ejércitos y todo lo más. Hay poderes también que existen y que son contrarios a la iglesia de Dios, a la humanidad que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios, pero que son puramente espirituales. No tiene dimensión física. El hecho de que no ves no significa que no existan. El hecho de que no reconoces porque no ves significa que eres materialista en la comprensión de la realidad. Y que describe la Biblia es que la realidad tiene una dimensión física, pero también tiene una dimensión espiritual. Describe Pablo acá estas fuerzas que él llama de principado, como de poder, potestad, que es poder también. Él identifica como gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, son seres inteligentes y que tienen poder y que son agentes del mal en la historia humana. Son fuentes malignas de la maldad en la historia humana y son contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, ¿qué aprendemos? ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está describiendo que la naturaleza de esta guerra, de esta batalla, de esta lucha que es espiritual, es un tipo de batalla que tenemos nosotros contra enemigos externos. Otra vez, vale decir, no podemos caer en la tontería de hallar que son exclusivamente los enemigos espirituales que tenemos nosotros. Porque hasta ahora Pablo está hablando de problemas muy cerca de nosotros, de la carne, de la tentación, del pecado, de los enemigos, de las guerras naturales que enfrentamos. Sobre esto, todos los capítulos anteriores están escribiendo. Pero está llegando a un punto en la carta que dice, pero no es solamente lo que percibimos con nuestros ojos. La nuestra lucha no es solamente aquello que sentimos con nuestros sentidos. No son las personas que nos enojan. No son las situaciones que nos causan dolor físico o emocional. No son los enemigos naturales. Arriba de todo hay un enemigo último. Y este es eterna y totalmente enemigo. Y por eso describe Pablo en el inicio diciendo, ¿por qué no tenemos lucha contra carne y sangre? Querido, ponga tu atención en esto acá. Si no reconocemos la naturaleza de esta guerra, que es puramente espiritual, nosotros elevamos los otros enemigos a una condición más grande que tienen. Porque no reconocemos cuál es el más grande. Y si no está debidamente en su lugar aquello que es el enemigo máximo de la humanidad, elevamos nosotros otros enemigos a esta situación. Son aquellos que dicen, este es mi enemigo, jamás en mi vida voy a hablar nuevamente con él. Esa situación es muy mala, no hay solución en esa situación. En la práctica, ¿sabe qué significó? Por desconocer una fuente esencialmente opuesta a nosotros, nosotros promovemos las otras a una posición más grande que tienen. Y Jesús nos enseña que es distinto, a punto de que debemos amar nuestros enemigos. Porque los peores enemigos naturales pueden cambiar y tornarse amigos. Los opositores pueden ser conquistados por el amor, por el evangelio de la gracia y después ser amigos, hermanos en Cristo incluso. Personas que dañaron la iglesia, que fueron opositores a él, como Pablo antes de convertirse, pueden después ser alcanzados y transformados en una otra cosa favorable. Y si nosotros ponemos las luchas naturales como definitivas, nosotros sacamos la comprensión de que todo el mundo afectado por el pecado puede experimentar la redención que el pecado, que la gracia de Dios del Evangelio ofrece. Pero hay un enemigo que jamás se cambiará en amigo, que ha sido desde el principio engañador, opositor y seguirá así para siempre. Son contra estos verdaderamente que Pablo dice que es nuestra lucha. Nuestra lucha verdaderamente no es contra el jefe malo, contra un cónyuge incomprensible, contra un hijo rebelde, contra un amigo que nos traiciona, contra un opositor en la vida, contra la sociedad mala y la ideología que la tiene. Sí, son enemigos, pero pueden cambiar.
podemos conquistarlo con el Evangelio, pueden ser redimidos y transformarse en favorables, ¿no es verdad? Así fueron con nosotros. Pablo ha descrito que antes nosotros éramos enemigos de Dios e hijos de la ira. Y hoy, como cristianos, somos hijos de Dios y somos llamados a ser pacificadores. Pero lo describe, ponga tu atención, la verdadera lucha que tienes tú no son contra las personas que te enojan. Esto es carnalidad y egoísmo de tu parte. A los enemigos naturales debes amarlo, incluso como recurso para que sean alcanzados. Puede ser que no, pero puede ser que sí. Pero los verdaderos enemigos son aquellos que siempre seguirán como enemigos, que se opusieron primero a Dios y que se oponen a la obra más importante que Dios, que es la humanidad. Son ángeles rebeldes, demonios. Comprendido eso, hermanos, nosotros tenemos que saber en la práctica. Mira, por más que en la vida cristiana tuya, en algunos momentos te decepciones con algo que ha hecho Dios, y puedes decir, no, ¿por qué Dios ha hecho esto conmigo? Como un hijo bajo disciplina puedes enojarte, porque la Biblia dice que a nadie le gusta la disciplina, ¿no es verdad? Pero Dios no es tu enemigo. Aunque en su soberanía puede conducirte a momentos difíciles, con buen propósito, Él no es tu enemigo. Tampoco tu cónyuge, tu familia o tu ambiente de trabajo son tus enemigos. Pueden enfrentar luchas incluso, pero no son tus enemigos verdaderos. Tú puedes sufrir con todos ellos porque tú y ellos están bajo del pecado y por tanto habrá necesariamente conflictos y tensiones, pero no son los enemigos de tus almas. Tus enemigos reales, tú vas a experimentar en esta realidad sobrenatural y trascendental. Los otros pueden experimentar la redención. Ahora veamos la segunda información que el texto nos presenta acá. Es sobre las armas que tenemos para luchar contra este enemigo. Porque si no lo vemos, si no podemos utilizar el Código Civil contra este enemigo y decir, es un crimen, te voy a procesarte. Si no podemos utilizar incluso la fuerza y decir, si me golpea, te golpeo también. ¿Cómo luchamos con seres que eres espiritual? Que no vemos, que no sabemos de dónde viene. ¿Cuáles son las armas que son propias para esta batalla espiritual? Y aquí otra vez es muy importante que comprendamos qué dice la Escritura. Porque en pocos campos hay tanta tontería cuanto en este tema de la lucha espiritual en muchas iglesias por ahí. Verdaderas fantasías son enseñadas y personas que hacen teatros que son más, serían chistosos si no fueran tan tristes, lo que está enseñando cómo ganar las batallas espirituales. Mire cómo la Biblia describe las armas de nuestra lucha entre los versículos 13 hasta 17. En el versículo 13, Pablo, después que describió este enemigo, dice así, por tanto, o sea, una vez que son estos los enemigos, son estos seres angelicales rebeldes, son estos demonios que son nuestros enemigos para siempre. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo entonces dice, si nosotros tenemos enemigos de naturaleza espiritual, necesitamos de una armadura como un soldado que va a una guerra. Pero si este enemigo es sobrenatural, esta armadura es sobrenatural. No podemos caer en la tontería pagana de un objeto ungido que va a proteger, porque el objeto es natural. No se puede ungir a algo, hacer una oracióncita y decir, estoy protegido. Oh, mira acá, el pastor ha dicho que así estoy protegido. O toma una agua que oraron por esta agua y la agua está poderosa, fluidificada y todo. Estoy protegido espiritual. Y está describiendo, si el enemigo es espiritual, necesita de una armadura de Dios, espiritual, que viene de la parte de Dios, que no construye tú con tus manos, que no desarrollas tú con habilidades naturales, ¿comprende? Porque si es naturales, sirve solamente para guerras naturales. Para guerras espirituales, solo sirven armas espirituales. Pero, ponga tu atención, no son todas las armas. Y no son las armas que crean los hombres.
que construyen, que inventan de sus tonterías de su cabeza. Son las armas que ha hecho Dios y dice, úselas. Son estas las armas que te doy yo, Dios, para usarlas. Es eso que Pablo está diciendo. ¿Por qué dice Pablo eso? Mira que él sigue diciendo, tomad esta armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿No es curioso esto? Porque ponga tu atención, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es muy curioso como algunos grupos ponen una atención demasiado fuerte en el diablo y en los ángeles y ponen una fuerza destacada. Pero la Biblia dice que a él le resistimos y él huirá. Pero la Biblia dice que nosotros debemos huir de las tentaciones. No se resisten. Elas son fuertes. El enemigo es como si el enemigo interno es más fuerte que este enemigo externo. Porque nosotros no hacemos burla con las tentaciones. Vamos a perder. Porque es un enemigo dentro de nosotros. Para este externo, por tanto, no podemos ignorarlo, pero debemos resistirlo. Porque no tenemos cómo destruirlo. Y eso lo hará Dios en el día final. El libro de Tesalonicenses dice que lo destruirá con el alto de su boca. Dios lo destruirá en aquel día. Y elegiste y es nuestro enemigo. ¿Qué hacemos? Resistimos. Resistimos porque se va a enfrentarnos y habrán días en que la lucha será más fuerte. Es eso que está diciendo cuando dice, y aprender a resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Vivimos estos días que son malos según la Escritura, pero las luchas pueden ser un poco más intensas en unos periodos que en otros. ¿No hay tiempo así? Hay una expresión que decimos en Brasil que es, cuanto más yo rezo o hago oración, más asombraciones me aparecen. Es la idea de que así, cuando parece que las luchas están feas, estamos nos preparando para enfrentar, empeora la situación. Y mira, nada es tan malo que no se pueda empeorar. Y consegue se empeorar. Y Pablo está diciendo, mira, las luchas existen, hay días malos, no podemos huir de ellos, hacer de cuenta que no tiene como hacer una tregua con el infierno. Y dice, mira, no te voy a provocar, no me provoca también. No existe eso. Es un enemigo que se va a luchar contra los hombres, la humanidad, especialmente la iglesia. Que necesitamos hacer es ser capaz de resistir. Pero no lo haremos desprovidos de nada. En nuestra propia capacidad o con nuestra buena voluntad. Pablo describe y sigue diciendo, están pues, versículo 14, ceñidos de vuestros lomos con la verdad. Y a partir de aquí, ¿qué hace Pablo? Empieza a describir esta armadura. Algunas personas tienen o creen que Pablo tenía en mente un soldado romano cuando describe esto. Porque él estaba encarcelado y tenía los soldados que lo guardaban y vivía con yelmo, con coraza, con cinturón, con la sandalia, todo, y fue describir y dice, mira, es así, pero esto es natural, pero las armas que tiene son espirituales. Pero creo que es más probable que Pablo tenía en mente la descripción que Dios mismo hace de sí en Isaías, como leemos en la liturgia. Nosotros vemos que se describe el propio Dios con una parte en Isaías 59, 17, como este modelo. Pero vamos a describir, vamos a ver esta armadura. Después conferimos este punto acá. O una vez que ya lo cité, ¿no? Creo que sea mejor leer, porque si no se quedarán curiosos a eso. Isaías, vamos a ver, 52. 59, perdón. 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. El propio Dios se presenta en esta imagen, con esta armadura. Ahora vamos a ver cómo describe Pablo acá. Efesios capítulo 6, versículo de 14 adelante. En el versículo 14, 13 y 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad, el cinturón de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el alpresto del Evangelio de la paz. Pero ya habló también del yelmo de la salvación. ¿Qué nosotros vemos acá? Si la lucha que tenemos nosotros es espiritual, las armas que tenemos para vencerla también es espiritual, o debe ser espiritual. Son las armas que ha designado Dios. Significa decir que viene de Él mismo. Él las estableció y tiene Él mismo como modelo. Él lo expresa y Él lo aprueba estas armas. Todos tenemos lucha. ¿Y cuáles son estas armas? Por la descripción, mira, ellas no son naturales, por eso se dice el cinturón de la verdad. La verdad de Dios. ¿Te acuerdas que cuando Jesús ha sido tentado por el diablo en el desierto, cómo resistió y cómo lo enfrentó? Con la verdad de la palabra de Dios. Así también está escrito y lo combatió. Juan escribe su carta de jóvenes sois fuertes y tendes vencido el diablo por la verdad, por la palabra de la verdad. El conocimiento de la palabra de Dios hace que no caigamos en armadillas, en trampas que el diablo pone, porque sabemos cuál es la verdad y lo reconocemos. Nosotros estamos protegidos con la verdad de se caer en trampas que la mentira nos presenta. Pero para eso tenemos que conocerla. Cuando conocemos la verdad, no caemos en estas trampas. El cinturón que protege, y puede ser que sea porque esta es una parte vital, ¿no? En batallas se fiere acá órganos vitales que tiene y puede morir. Entonces se utiliza de esto, pero el foco es la verdad. La coraza de la justicia que protege el pecho. Mira, la coraza de la justicia es un otro valor espiritual. La verdad es uno, la justicia es otro. Nosotros nos abrimos para el mal, para influencias malas en nuestra vida, cuando nos seguimos en la justicia. Cuando seguimos en injusticias, producimos enemigos, engendramos situaciones en nuestra vida de que la persona no se pone segura de que estamos en la verdad. Y dice, no sé, esta persona no es muy firme, a veces se actúa de esta manera, de otra es de otro, no es confiable. Y así producimos nosotros mismos males para nosotros. Verdad, justicia. Dice también la disposición para la predicación del Evangelio, que eran las sandalias que protegían los pies de los soldados en las batallas, ¿no? Y otra referencia bíblica, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Porque mira, si los otros son de protección, las sandalias son una arma de avance. Porque tienen los pies protegidos, los soldados pueden seguir adelante y avanzar. ¿Cómo avanza el reino en esta batalla con el infierno? ¿Cómo? Con la predicación del Evangelio. Lugares que antes no tenían el conocimiento salvador y que el diablo mantenía a las personas aprisionadas en su pecado, empiezan a perder personas para el ejército de Dios cuando el Evangelio empieza a ser predicado por ellos. Entonces, en esa lucha contra el infierno, una de las armas que tenemos es la evangelización. Porque cuando anunciamos la palabra de Dios y predicamos el Evangelio para otros, personas que antes estaban en el ejército del enemigo son convertidas y vienen para el reino de Dios. Es una lucha, y acuérdate de esto. Y por la predicación del Evangelio conquistamos. Jesús ha dicho que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia de Dios. Leemos en la liturgia también. ¿Y cómo será esto? Cuando nos utilizamos de la arma, de la disposición de los pies ahí adelante, levando el Evangelio. ¿Qué dice más? Sobre todo el escudo de la fe, en el versículo 6. Tomad el escudo de la fe, que protege. ¿Cómo que la fe protege? Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios y tenemos la confianza de ellos, tenemos tranquilidad y no somos afectados por los lados enemigos, por mentiras, por desvíos, porque estamos seguros por la fe. La fe es la protección. Una iglesia que no tiene claridad en qué cree,
que no confía en estas cosas están más susceptibles a los ataques. Vienen mentiras, vienen herejías, vienen acusaciones y sufren demasiado con dudas mortales porque no tienen la fe. En esta lucha contra el diablo, porque mira, incluso al propio Señor Jesucristo, si eres, por si acaso, hijo de Dios, intentando poner duda en el propio Hijo de Dios. ¿Y por qué crees tú que serás tú poupado si Él lo ha poupado el propio Hijo de Dios? Pero de la misma manera como Jesús reaccionó, debemos reaccionar nosotros. Mira, también está escrito, así es, así lo creo, tengo esta fe, protéjome de tus mentiras con la verdad, estoy protegido, tengo la verdad, está conmigo, no me pasa nada, tus dados inflamados, porque estoy con el escudo de la fe para protegerme, ha dicho Pablo acá. Y sigue más, y dice en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación que protege la cabeza, la mente. Otra vez, nosotros estamos hablando de qué pensamos nosotros. Hermanos, hemos experimentado la gracia redentora de Dios. Y el hecho de sermos salvos significa que somos sellados por el Espíritu que nos protege. La salvación que tenemos es una seguridad para nuestra mente. No es más palco de actuación maligna. Por eso que nosotros no tenemos posesión entre cristianos, porque el diablo no tiene más poder de dominar la mente y la alma de quien es hijo de Dios. Hay un yelmo de la salvación, está protegido. Pueden venir las flechas, pero está protegido. Eso significa decir que para ustedes que están oyendo a la palabra, es fundamental que tengas la conclusión y la seguridad de tu propia salvación. Porque sin ella estás vulnerable como un soldado que va a una batalla, pero no tiene un yelmo. Se va a una batalla, pero puede llevar una flechada en su cabeza. El hecho de que está con otros en esta batalla no significa que está propiamente haciendo parte de aquellos que fueron salvos. Esta seguridad que tenemos nosotros como cristianos nos es garantizada. Pero sigue y Pablo dice más. Va a decir en el versículo 18, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. De todas las armas, percibieron que la espada es la única de ataque. Hay un de avance que la disposición para ir, pero efectivamente quien ataca al enemigo para golpearle es la palabra de Dios. Es con la predicación de la palabra que se desarrolla el escudo, la coraza y todo lo que más, porque oímos la verdad y desarrollamos otras virtudes que nos ponen listos para esta batalla. Y la predicación ha sido el instrumento más fuerte que tiene la iglesia de Dios para consolidarse como pueblo de Dios sobre la tierra. Eso es importante porque una iglesia sana es marcada fuertemente con una sana exposición de la palabra. La sana exposición de la palabra no solamente nos alimenta, pero espiritualmente es agresiva contra los efectos del infierno, contra las luchas infernales. El infierno está mal cuando la palabra es enseñada con fidelidad. Está mal, porque va a perder soldados que se van a convertir, porque va a perder su fuerza, porque las amenazas terribles, ¡no voy a destruirle! Con aquellos que conocen la palabra y dicen, no tiene esta fuerza toda. Tengo de mi lado aquel que tiene todo el poder sobre los cielos y sobre la tierra. Él es mi general y Él es invencible. Así es, la palabra es esta arma. ¿Qué vemos por tanto, hermanos? Ponga tu atención. Aunque algunos vean, y muchos vean, en esta descripción que Pablo se ha inspirado en el soldado romano como modelo, creo que es más probable que tenga sido el propio Dios presentándose a sí mismo en Isaías, como leemos 59, 17. Además, nosotros tenemos en estas armas todas la sandalia como de avance y de ataque a la palabra de Dios. Y todos los demás son virtudes morales
de Dios. Verdad, justicia que vemos acá. Los cristianos medievales gustaban llamar estos de virtudes teologales, que son virtudes morales que desarrollamos nosotros a partir de verdades espirituales. La verdad y la justicia. Y por fin, la última parte de ese pasaje sobre la lucha espiritual, Pablo describe la naturaleza misma de la lucha. Una vez que vimos cuál es la naturaleza de la lucha, que es espiritual, las armas, ahora vamos a ver cómo se da la dinámica de esta lucha. Versículos 10 y de 18 a 24. En 10, Pablo dice, o dijo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo Pablo describe? Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Por tanto, la dinámica de esta batalla, pon tu atención en esto, no está en tu fuerza. Ah, estoy decepcionado. Pensé que era fuerte para combatir el diablo. Tonto. Un ser espiritual que existe desde la creación con miles de años, no se puede ganarlo en la sagacidad, no se puede ganarlo en su campo. Nosotros necesitamos de una fuerza como fuente de fuerza que sea más grande que la de Él. Y es esto que Pablo está diciendo, es la fuerza del poder de Dios que está en nosotros por el Espíritu Santo y por el Evangelio. ¿Te acuerdas que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación. Nosotros tenemos esto, tenemos el propio poder de Dios, por eso podemos creer y confiar en el Evangelio y predicar el Evangelio y leerle el mensaje cristiano, que básicamente es, Dios ama pecadores como yo y en Cristo Jesús me perdona y me salva. Quien tiene esta convicción puede venir el infierno todo y no lo derrotará. Él puede hacer lo que quiera con mi cuerpo, pero cuidado, porque un día tú mismo serás derrotado por mi Señor. Pero mi alma, mi vida, está totalmente en la mano de Dios. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Él es la fuente de nuestra fuerza y con el poder de su fuerza. Ahora mira, a partir del versículo 18, ¿cómo será esa dinámica? Si tenemos todas estas armas, si tenemos Dios como la fuente de nuestra fuerza, en que podemos confiar, en que debemos dedicarnos a Él y a recibir de Él la fuerza, ¿cómo lo haremos? Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Acá hay un punto importante. Y hermanos, ponga tu atención en esto, porque es otro punto polémico que necesitamos comprenderlo bien. Hay una expresión destacada común entre los evangélicos que es ardilosa, es dubia, que dice assim, yo creo en el poder de la oración. Hay un engaño en esta frase, porque la oración en sí no tiene poder ninguno. Nosotros creemos en el poder de Dios que accesamos conversando con Él en oración. Cambia todo, ¿no? Decir que creo en el poder de la oración es como una magia. Yo, está queriendo hacer algo conmigo. Cuidado, te prepare, porque voy a orar. Y cuando yo oro, las cosas suceden. Parece un brujo haciendo una amenaza, ¿no? Y el punto no es este. Pablo está diciendo, es la fuerza del poder de Dios. ¿Y cómo accesamos esto? Buscando a Dios en oración. Orando y dice, Señor, estoy con lucha. Dame tu fuerza. Estoy con dificultades, dame tu gracia. Estoy con miedo, dame tu protección. Estoy enojado, dame tu gracia para amar. Y con todo se va, estoy tentado a cometer injusticia. Dame tu santidad para que sea justo y no erre. La oración es precisamente el reconocimiento de nuestra parte de que no tenemos en nosotros mismos las virtudes necesarias para ganar esta batalla, pero tenemos en Dios todo y lo buscamos en Él, de Él. Él es la fuente de lo que necesitamos y vale a todo, en toda situación. Por eso Pablo dice, en todo tiempo, con toda oración
y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa esto? No se trata de oraciones raras o exquisitas. Se trata de que reconocemos que dependemos de Dios, incluso en la oración. Que el Espíritu Santo me ayude, me despierte. Señor, sea conmigo. No sé ni siquiera cómo hablar correctamente las cosas que necesito. Pero en esta conversación no estoy solo, no estoy hablando con el techo. Estoy hablando contigo, que estás conmigo por el Espíritu. Así oramos en el Espíritu, en su dependencia, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te acuerdas que en la noche en que Jesús ha sido traído, llamó a sus discípulos para oración? ¿Y qué sucedió? Ellos se durmieron. Y Jesús ha dicho, mas ni siquiera una hora puede vigilar conmigo. Despierta, velad. ¿Por qué? La carne está lista, pero el espíritu es débil. Hermano, ponga tu atención en esto. Tú no tienes la fuerza en ti mismo. El mejor que hacemos para nosotros mismos era conocer que somos débiles. Somos débiles. Pastor, pero esto es malo que está diciendo. Pero hay algo muy bueno. Porque Dios es el protector de los débiles. Tú eres oveja. No eres león ni tigre. No eres aquel que te puede vencer. Hermano, a mí me gustaría de decir algo distinto. Pero en muchos momentos de mi vida, enfrenté luchas haciendo cara fea. Dice, venga, tú lo conoces, Raimundo Tamabe, y experimentas mi ira. Y gané muchas luchas así. Pero ¿a qué precio? Por supuesto, no fue el precio de la piedad, el precio del amor que conquista a las personas. Que Dios está diciendo es en la fuerza de Dios, que viene de Él. No por fuerza ni por violencia, más por mi espíritu, dice el Señor. En el reino de Dios, a veces, perder es ganar. Caminar una segunda milla, un poco más con aquel que nos ha maltratado, es un camino para ganarlo. Perdonar es vencer y no retribuir. Esa es la lógica del reino de Dios. Y aquí Pablo está describiendo: velad, orad por todos, mira, con él con perseverancia y súplica por todos los santos, porque todos somos dependientes de Dios, todos. Hasta el más fuerte que vea es dependiente de Dios. Y mira qué interesante, parece una humildad irreal, pero no es. Porque Pablo, el gran apóstol Pablo, a quien Pedro dice que enseña muchas cosas, difíciles de comprender, que es profundo en su teología, mira qué dice él: y orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo está encarcelado, por supuesto bajo amenazas, limitaciones, y dijo a los cristianos de Éfeso: orad por todos los santos, por tu vida, por todo, incluso por mí, que soy apóstol, pero soy débil, soy humano, no tengo en mí mismo la fuerza para enfrentar estas luchas. Orad por mí, para que Dios me fortalezca, para que me dé ganas y denuedo para predicar el Evangelio con osadía. Y mira qué interesante acá, porque nosotros vemos acá una paradoja, ¿no?, de la parte de Pablo. ¿Qué vemos acá? Pablo está a describir que la lucha espiritual tiene Dios como fuente eterna, garantizadora de la victoria y del poder suficiente que necesitamos. Esta fuerza no viene de nosotros, mas es de Dios esta fuerza, que está con nosotros, viene de Él, del Evangelio, de su palabra, de su Espíritu que habita en nosotros. Y nos la recebemos por la oración. La oración es la mano del faminto que se extiende para recibir la comida de quien lo da. No es una virtud, como algunos equivocadamente dicen. Es simplemente el recurso para quien necesita recibir lo que necesita. Así es. Y Pablo está diciendo: haga esto, y todos nosotros necesitamos la mano que se extiende para recibir la gracia del poder de Dios en la verdad del Evangelio. Es ese recurso que nosotros tenemos. Y aquí vemos
que Pablo presenta una paradoja. ¿Por qué? Él dice, mira que predicáis el evangelio, que por cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él como debo hablar. Un embajador es una representación máxima de un país, ¿no es así? Pero ese embajador está encarcelado, en cadena. ¿No parece una contradicción? Que Pablo tiene claramente el siguiente: espiritualmente, nosotros tenemos la más elevada representación espiritual, que es del propio Dios y de su reino. Aunque naturalmente podemos estar en la más baja situación social, incluso en el cárcel. Soy un embajador encarcelado, pero soy embajador del reino. Y para que no me pierda en la interpretación y mis ojos estén demasiado enfocados en el cárcel, ore por mí, para que siempre me acuerde que soy embajador, aunque en el cárcel. ¿Consegue comprender que es precisamente esa la situación que experimentamos nosotros? A veces somos despreciados, sufrimos acá en el mundo, pero espiritualmente estamos en la más elevada de todas las situaciones. Es una paradoja que experimentamos. Pero hay una otra paradoja acá. Porque Pablo dice, para que como embajador en cadenas, con denuedo hable de la fe. Ya está encarcelado, corre riesgo de muerte, ¿no? Pero está pidiendo oración para que no se intimide, pero siga predicando. Imagina la situación, está sob amenaza de muerte y aún sigue predicando con denuedo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestra lucha es espiritual, no es natural. Concluyendo, hermanos, más allá de las luchas internas y sociales que vivimos y experimentamos en busca de la santidad para la gloria de Dios, tenemos la realidad de una oposición satánica. Enfrentamos enemigos solamente con las armas que Dios estableció, no con las tonterías de mentes o de tradiciones religiosas. Son virtudes morales y espirituales, verdad, justicia, fe, evangelio, que son recibidos nuestra parte, esos instrumentos, por la oración confiante en Dios. La realidad del reino de Dios es la realidad que vivimos nosotros y es la más fuerte. Nosotros experimentamos esta realidad en Cristo Jesús por medio de la oración. Te hago una pregunta. ¿Tú ya tienes certeza de que haces parte de este ejército del reino de Dios? ¿Tienes a Jesús como tu Señor, tu Maestro, tu general victorioso, que ya ha vencido el enemigo de tus almas, aquel que nunca te darás fuerza en ti mismo para combatirlo? La invitación del Evangelio es: venga en arrepentimiento y fe y acérquese del victorioso. En esta vida tendrás muchas luchas, algunas casi imposibles percibirás de vencerlas, pero Dios te garante, no estarás solo, yo estaré contigo. Y ninguna, como mi hijo y mi hija, enfrentarás más allá do que he permitido yo. Sé conmigo victorioso. Toma las armas que te doy yo y estarás listo para enfrentar las luchas espirituales. No importa la dimensión de tu enemigo, ¿qué importa? Es la dimensión de tu Dios, de tu Redentor.